Hola, te doy la bienvenida una vez más a Humanamente, Dudar para Comprender. En el programa de hoy abordaremos un tema que está muy relacionado con el que te presentamos en nuestro primer programa, Interpretar la vida. ¿Recuerdas que te conté sobre La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca y que Emiliano y Luna estuvieron hablando sobre la libertad y el determinismo? Es decir, sobre si la vida de los seres humanos es algo que cada uno construya con sus decisiones y acciones o si está predeterminada por el destino o por Dios ya desde antes de que los individuos nazcan. Muy bien, pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que toca muy de cerca el de la libertad. Me refiero a la dignidad. Pero antes de ver cómo lo abordaron Luna y Emiliano, veamos cuál es la definición de la palabra dignidad. La Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario, nos indica que digno es un adjetivo que puede aplicarse a personas, situaciones o cosas. Si se aplica a una persona, significa que ella es merecedora de algo. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi abuela decía, ese señor es digno de mi respeto. Con lo cual quería decir que ella respetaba a esa persona y que lo merecía. Por otro lado, aplicado a situaciones o a cosas, el adjetivo digno significa que esas situaciones o cosas son aceptables. Una novela digna, una herramienta digna, una vida digna. Si nos quedamos con las acepciones que nos da la Real Academia de la Lengua Española, tendríamos que decir que una vida digna es una vida aceptable. ¿Bajo qué parámetros una vida es aceptable? ¿Hay vidas que no son aceptables bajo ninguna circunstancia? En los tiempos en los que vivimos, muchas de nuestras dinámicas y actividades son tan distintas a las que se vivían hace unos años que difícilmente nuestras vidas serían consideradas aceptables en aquellas épocas. ¿Tú qué piensas? Te invito a reflexionar al respecto. ¿Qué es y qué no es aceptable para ti con respecto a tu vida? Mientras lo haces, vamos a ver otro sentido en que la idea del sueño es usada en filosofía. En 1641, el filósofo francés René Descartes publicó un libro que ahora se conoce como Meditaciones Metafísicas. El libro se compone de 6 ensayos en los que Descartes elabora y amplía un sistema de pensamiento que había presentado en otro libro titulado Discurso del Método, publicado en el año de 1631. En los primeros 2 apartados de las Meditaciones Metafísicas, René Descartes presenta un problema que seguramente te recordará a La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Cuando estamos dormidos, a veces creemos que las cosas que experimentamos en nuestros sueños existen y solo nos percatamos de que no es así hasta que despertamos. ¿Cómo podemos distinguir los sueños de las experiencias que vivimos al estar despiertos? ¿Qué nos asegura que esas experiencias que vivimos despiertos no son producto de un engaño, de una especie de Dios malévolo que nos hace creer a todos que estamos viviendo cosas que en realidad no son más que ilusiones, algo así como un sueño generalizado o colectivo? Estas son algunas de las preguntas que despierta la lectura de la primera y la segunda meditación de Descartes. Pero en este punto del texto, la finalidad es llegar a alguna certeza, algo de lo que podamos estar seguros a pesar de que todo lo demás sea un engaño o una ilusión. Lo que Descartes encuentra en estas primeras 2 meditaciones, al preguntarse si hay algo que sea absolutamente cierto para cualquiera, aun cuando todo lo demás sea solo el producto del engaño de un Dios malévolo que nos tiene atrapados en una especie de sueño colectivo, es que a pesar de que todo sea una ilusión, si ya lo estoy viviendo, es porque al menos yo existo. Es decir, que si puedo dudar de que todo lo que me rodea existe es porque pienso, y si pienso, entonces yo sí existo. De ahí viene la famosa frase cartesiana cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto existo.
Pero, ¿qué tienen que ver las primeras dos meditaciones de Descartes con la dignidad de la vida? Bueno, pues imagínate que descubrieras que vives dentro de una ilusión, algo así como una especie de realidad virtual. Quizá al principio ese descubrimiento te haría dudar de todo, ¿no? ¿Qué existe? ¿Qué no existe? ¿Los recuerdos que tienes se corresponden a cosas que realmente sucedieron? ¿Hay otras personas como yo siendo engañadas? Si seguimos el razonamiento de Descartes, podríamos decir que, aunque estés viviendo una ilusión, algo que no existe tal como se te aparece, tendrías la certeza de que tú, en tanto individuo que piensa y experimenta, no eres una ilusión, que tú sí existes. La pregunta que surge entonces es la siguiente. ¿Es suficiente la certeza de que existes para que esa vida virtual sea aceptable o más aún deseable y además digna? Si tuvieras la seguridad de que al menos tú existes, ¿te gustaría vivir en un mundo que no existe? Vaya, de pronto la filosofía empezó a sonar como ciencia ficción. Es así porque estas preguntas han hecho estallar las ideas en un sinnúmero de mentes creativas a lo ancho del mundo y a lo largo de la historia. Hay decenas, si no es que cientos o más, de cuentos, novelas, cómics, películas, series y videojuegos cuyos autores exploran estas ideas y se hacen algunas de las preguntas que te he presentado antes. Tal es el caso de las hermanas Lily y Lana Wachowski, dos guionistas y directoras de cine estadounidenses que hace más de 20 años le dieron al mundo una película de ciencia ficción cargada de planteamientos filosóficos que, gracias a sus altas dosis de acción y efectos especiales, logró que su trama, llena de cuestionamientos sobre la realidad y la dignidad de la vida humana, se volviera popular entre jóvenes y adultos, a tal grado que es todavía hoy un referente cinematográfico a nivel mundial. ¿Sabes de qué película se trata? Vamos a ver si Luna y Emiliano la conocen. Esto es Humanamente, dudar para comprender. Comenzamos. Sí. Ay, papá. Ah, sí, gracias. Sí. Emi. ¡Emi! ¡Emi! ¿Qué pasa? ¿Te dispararon? ¿Estás bien? ¿Me dispararon? No que yo sepa. ¿De qué hablas? No, de nada. Me quedé clavado en el juego, perdón. ¿Qué pasó? Ah, sí, que ya se nos acabó el tiempo. ¿No tendrás otros 15 pesos que me prestes? Es que ya casi acabo el nivel. Estoy por matar al malo y liberar a todo el reino del... No importa. ¿Tienes que me prestes? No, Emi, lo siento. Ya no tengo más. Acabé lo que traía intentando estudiar, que es lo que se supone que venimos a hacer. Pero alguien no me dejaba con sus ruidos y disparos. Sí, ya sé, perdón. Es que no he logrado pasar este nivel. Tengo varios días intentándolo, pero como tengo que venir al cyber, puedo jugar un poco de tiempo cada vez. ¿De veras no traes más? En la noche estudio, te lo prometo. Pero necesito pasar el nivel. ¿Necesitas? Ay, Emi, lo tuyo ya es una adicción. ¿Y te has gastado el dinero del cyber en estar jugando? Sí, ya sé que está mal, pero es que el malo no puede seguir sometiendo al reino de esa manera. Emi, solo es un juego. ¿Solo un juego? Solo un juego, no, Lu. No es solo un juego, es el juego. Una combinación inigualable de acción y aventura donde cada jugador vive una experiencia única que llega... Oye, tranquilo. Suenas a comercial. Sí que has estado muy metido en eso, ¿eh? Con razón, últimamente andas distraído y has estudiado poco. A ver si no te afectan los exámenes. No. Estudio en las noches con mis apuntes, ya te dije. Pero tienes razón. Me la he pasado mucho tiempo jugando estas semanas. Es que el juego es muy bueno y envolvente. De pronto, parece que fuera yo el que lo estuviera viviendo. Como en Matrix. ¿Matrix? Es una película, ¿nunca la has visto? No. ¿Es sobre guerras y matar a los malos? Pues ya deja eso.
Pues estás de suerte. La rentamos en casa y hoy tengo que devolverla. Vamos, si nos apuramos nos da tiempo de verla y regresarla. Pues si es de guerra, vamos. Vamos, córrele. Espérame. Hay que ir a acabar. Matrix es una película de finales de los 90 en la que los personajes descubren que realmente están viviendo en un futuro distante. La Tierra está destruida y es casi inhabitable, mientras que los seres humanos viven dormidos, conectados a una computadora que los hace experimentar una realidad virtual llamada la Matrix, que se parece mucho a nuestro mundo actual, pero que en realidad es algo como un sueño colectivo. La mayoría de los personajes, al enterarse del engaño, intentan despertar y salir de la Matrix. Pero hay uno que no considera digno vivir entre las ruinas de la Tierra destruida, que son el mundo fuera de la realidad virtual, y, con tal de que lo vuelvan a conectar a la Matrix, traiciona a otros personajes. Vaya, qué buena película. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más me llamó la atención fue el personaje el que pide que lo vuelvan a conectar a la Matrix. Sí, ya sé. Eso de que quiera regresar aunque sabe que nada es real. Mientras que los otros personajes se la pasan intentando salir. Bueno, es que para ellos no es aceptable vivir en un mundo que es solo una ilusión. No pueden aceptar vivir en un mundo que no existe. Sí, eso lo entiendo. Pero el punto del personaje que te digo es muy interesante. El mundo que existe fuera de la Matrix es un mundo en ruinas donde todo es sufrimiento y carencia. Y la comida, da asco. ¿Por qué iba a querer alguien vivir ahí? Pues porque si lo piensas, ya viven ahí, solo que están como dormidos. Les hacen soñar que viven en otro lugar, que en apariencia es mejor, pero que no es más que una ilusión creada por las máquinas. O sea, sí, pero en la ilusión no tienen que comer alimento desabrido, ni tienen que pelear con las máquinas, ni tienen que vivir en las tuberías viejas. A mí me parece que esa vida es lo que no es aceptable. ¿No tienes que devolver la película? Sí, vamos, ayúdame a quitarlo. Entonces, ¿estarías de acuerdo con vivir en un mundo que no existe más que en tu mente? En primer lugar, sí lo estaría. Si ese mundo me da una experiencia más agradable que el mundo que existe fuera de mi mente. Pero en segundo lugar, ¿de veras la Matrix existe solo en la mente de cada personaje? Eso no me queda muy claro. Sobre todo porque todos interactúan entre ellos ahí dentro. No es que cada uno esté solo como cuando nos dormimos y soñamos. Pues es como un sueño colectivo. Ajá, pero ese es justo mi punto. Si todos experimentaron la misma Matrix, aunque sea una ilusión, eso debe significar que hay algo además de las puras imágenes mentales de cada personaje. Algo que existe fuera de sus mentes. Bueno, supongo que sería el programa o el código verde que aparece en la película. La Matrix es un programa de computadora, ¿no? Los personajes ven el código que hace funcionar el programa. Ese código existe, supongo, pero nos estamos desviando. Entonces, bueno, el código existe y eso garantiza que todos los que están conectados a la Matrix tendrán una experiencia en común. ¿Te parece suficiente para decir que la vida dentro de la ilusión colectiva es más aceptable que la vida fuera de ella? Pues sí, sigo pensando que sí. Siempre y cuando la experiencia vivida en la ilusión colectiva ofrezca mejores condiciones que la experiencia fuera de ella. Perdón que interrumpa. Estaban hablando de Matrix, ¿verdad? Yo vi esa película de chavo cuando salió en el cine y también pensé que hubiera estado mejor dentro de la Matrix que afuera. Pero luego lo pensé mejor y ya no estoy tan seguro. ¿Por qué no? Pues porque afuera al menos uno es libre. Adentro las decisiones dependen del programa. Hay opciones entre las que elegir, pero todas están programadas previamente. Alguien más decide por uno y eso no está bueno. Sí, y creo que eso es lo que pasa en la vida real cuando alguien vive metido en los videojuegos. Pierde su libertad porque, aunque le parezca que está decidiendo, solo está tomando uno de los caminos prediseñados por quienes crearon el juego. Se pierde la libertad. Y están otros riesgos, sobre todo si uno se deja envolver por los juegos como luego andan los chavitos, que nomás viven en sus teléfonos y computadoras y no toman en cuenta el mundo de afuera. Ah, ya. ¿Qué riesgos va a haber? Pues justamente el riesgo de perder la libertad de otras maneras. Como los niños a quienes tenían secuestrados unos criminales en Oaxaca.
¿Se enteraron de esa noticia? Sí la vi en la tele. A los niños los contactaron por medio de un videojuego y los convencieron de encontrarse. Así los capturaron. Así es. Por eso ya no estoy tan seguro de que sea mejor estar en una realidad virtual, porque te quita la posibilidad de elegir cómo hacer tu vida. Alguien más la hace por ti, de un modo u otro, ya sea la máquina u otros usuarios maliciosos que se aprovechan de los demás, como en este librito de Giovanni Pico della Mirandola, que me regalaron sobre la dignidad y el hombre. ¿La dignidad del hombre? Sí, en general, la dignidad es la cualidad que tiene algo cuando es aceptable. Bueno, eso dice el diccionario. ¿Y qué dice el libro? Según Pico della Mirandola, la dignidad humana radica en que cada individuo puede usar su capacidad intelectual para hacerse dueño de su propio destino. No puede escoger en qué cuerpo nace, ni en qué familia, ni en qué país, pero sí puede elegir cómo vivir. Imaginemos que todo el universo estuviera diseñado como una gran cadena donde cada eslabón afecta a la siguiente. Desde las piedras hasta los animales forman parte de esta cadena y todas las cosas tienen un lugar fijo en ella. Un caballo, por ejemplo, no puede ser algo distinto a lo que es cuando aparece en el mundo, ni ocupar un lugar diferente en la cadena que el que tiene ya dado. No puede, por decirlo así, ir en contra de sus instintos. Sin embargo, usando su inteligencia, estudiando y cultivándose, el ser humano puede ascender por la cadena o descender por ella si elige concentrarse en cosas poco importantes que no enriquecen el intelecto. Así, lo que distingue a los seres humanos, según esto, del resto de los seres es su capacidad para moverse por la cadena del universo, como un eslabón móvil que no tiene un lugar fijo, de manera que puede descender hasta la pura animalidad, quedándose solo en el nivel de sus necesidades más básicas, o ascender hacia un nivel más elevado de pensamiento, para ocuparse de cosas que consideramos más complejas que la pura satisfacción de las necesidades básicas. Y eso es lo que hace que la vida humana sea digna, o al menos así entendí yo este discurso sobre la dignidad del hombre. Está interesante eso que nos contó el de Videoclub. Yo no había oído nunca lo de la dignidad del hombre. Entonces, vivir con dignidad sería vivir libremente. Sí, supongo que eso sería lo que la idea de la cadena de los seres significa. Pensando en lo de Matrix, creo que el problema del personaje que decíamos no es que quiera regresar a la ilusión colectiva. Estoy de acuerdo. El problema es que lo hace aprovechándose de los otros, y al traicionarlos, los pone en riesgo de perder la libertad. Sí, y al traicionar a sus compañeros para regresar al sueño colectivo, aunque lo está haciendo por decisión propia, el personaje los condena a ellos a ser capturados y regresados a la Matrix también, o eliminados por completo. Eso no puede ser algo digno. Supongo que cuando tomamos a la libertad como manera de saber qué es la dignidad humana, surge la pregunta sobre los límites de esa libertad. ¿Hasta dónde puedo hacer o no hacer cosas libremente y seguir teniendo una vida digna? Si paso por encima de los demás al tomar decisiones, ¿eso sigue siendo digno? Como en el caso de los niños que nos decía el del videoclub, los de la noticia que vi. Eso está muy feo. Yo no tenía idea de que les había pasado eso. Pero, entonces, ¿los que secuestraron a los niños son seres humanos dignos? No estoy segura. Son criminales, eso no lo pongo en duda. Y sus acciones ilegales deben tener consecuencias, pero en cuanto a la dignidad, no sé. Actuaron libremente, ¿no? Yo diría que depende de si cometieron esos crímenes por alguna razón que hayan reflexionado y que les pareciera lo más justo, o si más bien lo hicieron movidos por la necesidad, digamos, de ganar dinero. A ver si te entiendo. Me estás diciendo que si una persona le hace daño a otra por una buena razón, por una razón que se haya reflexionado y no movido por una necesidad, entonces esa acción es digna, aunque lastime a otro. Creo que sí. ¿Me puedes dar un ejemplo? Se me ocurre esto. Imagínate que yo me compré trabajando y ahorrando mucho una consola de videojuegos y que me la paso jugando tanto que pierdo todo contacto con el mundo exterior. Imagínate que paso tanto tiempo sentado jugando que mi cuerpo
comienza a perder sus capacidades y cada vez estoy peor. Imagínate que mi mente, por no tener ninguna clase de estímulo además de la luz de la pantalla y los sonidos de los juegos, va perdiendo agilidad y empiezo a estar muy agresivo cuando no estoy jugando. Y por último, imagínate que un día me quedo dormido y tienes acceso a mi cuarto. ¿Qué harías? Así como lo pones, yo te quitaría la consola y la pondría fuera de tu alcance. ¿Y eso no sería robar? Pues sí, lo sería. Y eso en términos generales es ilegal, ¿no? ¿Qué lo distingue entonces? Además de la gravedad del acto criminal de los que secuestraron a los niños. Pues que yo no gano nada haciéndolo. De hecho, es posible que pierda algo porque cuando despiertes, puede ser que no entiendas por qué lo hice y te enojes mucho conmigo y ya no quieras hablarme. Entonces, no sería una necesidad lo que me llevó a robarte la consola, sino que al reflexionarlo, por difícil que me resultara, me pareció la mejor opción. En cambio, los secuestradores de los niños querían su propio beneficio. Puede ser que ellos se crean que estaban tomando la mejor opción, pero dudo que alguien que pone antes la reflexión que el instinto animal sea capaz de hacerle daño a otra persona si ese daño no es al mismo tiempo lo mejor sea para la otra persona. Y en ese sentido no sería tan libre. Después de todo, es como cuando nos da hambre y comemos, creo. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Si te da hambre y te duele la panza y comes, lo hiciste libremente. Ya veo a qué te refieres. Entonces, cuando lo que nos mueve son nuestras necesidades básicas y ya, nuestra vida es menos digna que si además de eso cultivamos otras cosas que nos permitan tomar decisiones que no solo se basen en esas necesidades básicas, ¿no? Sí, eso creo. No se trata de dejar de comer, sino de que la vida no se reduzca solo a comer y ya. ¿Qué pasa? Pues que ahora veo lo mal que he estado en estos días. Me la he pasado enfrascado en ese juego. No digo que jugar esté mal, pero hace rato que se nos acabó el tiempo en el cyber, sentí angustia. Necesitaba seguir jugando. Sí, eso fue justo lo que dijiste. Y tenías razón. Es solo un juego. Se supone que es para entretenerse y para pasar un rato divertido, no para angustiarse y sentir que no puedes vivir sin él. Y me di cuenta a tiempo. La cosa se pudo haber puesto peor. Oye, Emiliano, me recordó la película de Matrix con su obsesión por el videojuego que llevaba varios días jugando. Yo no había visto la película, así que la vimos y esto nos puso a pensar sobre qué es lo que hace que la vida sea aceptable. Luego, el dependiente del videoclub nos contó sobre lo que Giovanni Pico della Mirandola escribió en su discurso sobre la dignidad del hombre. Y eso nos dio más para pensar qué es lo que hace aceptable una vida y no otra. Al principio, yo pensaba que lo que hace a la vida aceptable es que la experiencia que te brinda sea agradable. Así, entre más agradable sea una experiencia, más aceptable es. Sin embargo, eso tiene algunos problemas. Por ejemplo, una vida puede ser más agradable, pero a costa de otros. O de uno mismo, porque el hecho de que algo sea agradable no quiere decir que sea mejor o más sano. Uno se la pasa muy bien jugando videojuegos, por ejemplo. Pero si el placer que le produce a uno se convierte en necesidad, entonces ya no jugamos por diversión, ni libremente. Y al perder la libertad, se pierde la dignidad. Al menos si hacemos caso a lo que dice Pico della Mirandola en su texto. Yo llegué a la conclusión de que una vida digna es una vida libre, donde las decisiones que tomamos surjan de la reflexión y del intelecto, y no nada más de la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Y yo entendí que a veces uno puede hacer cosas que dañen a otros en un primer momento, pero que si esas cosas al final le traen un bien a los demás, son también acciones dignas. ¿Estás de acuerdo con las conclusiones a las que llegaron Luna y Emiliano? ¿Recuerdas lo que te contaba al inicio sobre el dios engañador que planteaba Descartes en la segunda de sus meditaciones metafísicas? ¿A qué conclusiones llegas tú? Si descubrieras ahora mismo que el mundo en el que vives es una ilusión colectiva en la que estás junto con el resto de la humanidad, ¿te bastaría estar seguro de que tú existes para considerar esa situación aceptable?
Sería una vida digna si no pudieras vivirla libremente, sino dependiendo de factores externos que no puedes controlar en absoluto, como en el caso de que el mundo fuera un programa de computadora? Sin duda el tema da para mucho más, pues nos lleva a plantearnos otras preguntas, como les pasó a Luna y Emiliano. Ellos lo relacionaron con la libertad, pero también podríamos pensar ambos conceptos, dignidad y libertad, con respecto a la salud. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que vive encerrada en un cuerpo enfermo que no le permite decidir tan libremente como quisiera, que ni siquiera le permite moverse? ¿Esas vidas también son dignas? Espero que nuestro programa de hoy te haya parecido interesante. Recuerda que puedes visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx y unirte a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si quieres ver algún programa previo, búscanos en YouTube. Esto fue Humanamente, dudar para comprender. Hasta la próxima.